Buenos días, apreciados amigos. Qué placer poder estar con ustedes en este importante repaso de la lección. Estamos viendo la lección número 5, que es titulada Dios peleará por ustedes. Y es un placer poder estar en este tiempo para dialogar, para escudriñar la Escritura juntos. Y estoy junto al pastor Esteban Borja, a mi mano derecha. Pastor, bienvenido al programa. Siempre un honor tenerlo aquí. Gracias, Pastor Salazar. Siempre es un gozo participar en la lección de Escuela Sabática. Amén con eso, pastor. Y en mano izquierda tengo al hermano querido Johnny Valenzuela. Johnny, bienvenido al programa. Un placer tenerte aquí. Un placer, pastor. Gracias por la invitación. Siempre agradecemos mucho tu compartir con nosotros y participar de este especial estudio de la Escuela Sabática. Vamos entonces a iniciar el estudio. Y antes de dar inicio a la palabra de Dios, a estudiar, entrar en la lección muy interesante, Dios peleará por vosotros, quiero invitar a mi hermano Johnny que nos dirija en oración y luego el pastor Bor voy a invitarle a que nos lea el versículo de esta lección que es en Josué 10:42. Así que pastor, la lectura y Johnny, tú puedes dirigirnos en oración. Vamos ahora. Bondadoso y eterno Padre, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de una vez más abrir tu palabra, de poder, Señor, estudiarla, de poder aprender, Señor, pero también, Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder compartirla, Señor. Queremos suplicarte que tu Santo Espíritu sea con nosotros, que podamos, Señor, hablar y hacer tu voluntad en este día y en el estudio de tu palabra. También, Señor, queremos suplicarte una bendición muy especial por todas aquellas personas que se esmeran cada día, Señor, por aprender de ti y que se conectan, Señor, para tener nuevo conocimiento, para seguir conociéndote y seguir aprendiendo. Por favor, Señor, permite que la enseñanza de hoy pueda tener frutos en los corazones de todas aquellas personas que puedan escuchar. Gracias por todo. Quédate con nosotros y permite, Señor, que tu nombre sea glorificado. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, nuestro versículo de memoria se encuentra en el libro de Josué, el capítulo 10 y el versículo 42. Y dice lo siguiente de la versión Reina Valera del 60. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Amén. Esta lección es realmente una lección muy interesante porque nos presenta quizás el marco de por qué existe tanta guerra en el Antiguo Testamento. De hecho, el libro de Josué es un libro de conflicto, de conquista, de pelear batallas y hacer este avance de la conquista de Canaán. Y muchas personas a veces piensan y sienten de que este libro de Josué es un libro que no muestra muy bien el carácter de un Dios amoroso o un Dios compasivo, ya que quiere aparentemente exterminar, quiere que todos estos cananeos sean destruidos. Y por eso muchas personas toman una premisa equivocada en cuanto al aspecto del libro de Josué. Hay gente que dice que es un libro sangriento, pero en realidad la razón, y cuando vamos a leer y vamos a escudriñar este libro acerca de los acontecimientos, de las guerras, de los conflictos, tenemos que entender por lo menos 4 puntos principales y básicos. Primeramente, los lectores, nosotros a veces leemos con nuestra ideología, nuestro concepto de lo que es la guerra, como la conocemos o como la hemos visto o como hemos leído en la historia de esta humanidad. Pero la guerra de Josué, las guerras que el Dios establece son guerras santas. Es decir, hay un contexto diferente, hay un marco diferente. También hay que comprender de que el segundo aspecto es que la teocracia de Dios es la que está dirigiendo estas guerras. La dirección no es un hombre, no es un ser humano, es el Señor mismo el que está tomando el liderazgo y hace este conflicto posible. En tercer lugar, hay que entender también de que el plan de Dios original no era eliminar, exterminar a la raza humana o inclusive a las razas pecaminosas o a las razas de los cananeos. El Señor había dado gracia, había dado mucha misericordia y luz que tristemente estos seres habían rechazado, estas naciones habían ido en contra de esta luz recibida,
a través de la historia. Vamos a leer todo ese tema, pero estas son las bases. Y la última, cuarto punto es de que tenemos que recordar de que cuando vamos a leer la palabra de Dios, especialmente este pasaje o este libro histórico de Josué, hay que comprender la trayectoria de lo que sucedía en cuanto a cómo Dios estaba llevando a su pueblo a lo largo de su experiencia y su marco histórico. Así que tenemos que tener estas bases puntuales para entrar en el estudio de hoy. Y con esto en mente, vamos a entrar de lleno a la lección en el día domingo, así que vamos a ir el domingo y vamos a analizar justamente unos aspectos fundamentales, la iniquidad de los cananeos. ¿Cómo era este pueblo? ¿Cómo era este pueblo, estas naciones, estos reinos que estaban en Canaán? Tal vez si nos puedes leer, Johnny, en Génesis 15, 16, y voy a pedir también al pastor Bor que nos lea Levítico 18, 24 al 30, para con estos versículos comenzar a ver más o menos cuál era el contexto de este pueblo, estos pueblos de Canaán, y por qué ellos tenían, en cierto sentido, una tasa de iniquidad llena. Génesis 15, 16. Y en la cuarta generación volverán a acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Interesante, Johnny. ¿Qué nos dice ese versículo entonces? Bueno, realmente el libro de Génesis aquí es una interacción entre Dios y Abraham, ¿sí? Y están conversando, ¿no? Así, pero aquí Dios le está recordando a Abraham que hay una promesa, ¿no? Hay una promesa de una tierra mejor, de una tierra nueva, que ellos tendrían que ir a conquistar. En este versículo, Dios está mencionando realmente a un pueblo que habita esa nación, que habita en la tierra que Dios quiere entregar al pueblo de Israel. Y dice, lo interesante de esto es que dice que todavía no ha llegado a su colmo, dice. O sea, todavía no ha llegado al límite la maldad del amorreo, ¿sí? O sea, Dios está mencionando a Abraham en el inicio de la vida de Abraham con Dios, de la promesa, cuando Dios le menciona que la tierra que van a habitar, la van a habitar, pero en ese momento los habitantes de esa nación todavía no rebasaban el límite de maldad, ¿sí? Del cual Dios tenía permitido, ¿sí? Entonces, aquí Dios dice, pero llegará el momento en el que eso sucederá. Exactamente. Vemos que allí, tú mencionabas a Abraham, él vivía en esa tierra. Él era un testigo visible y él compartía de su fe. Así que había luz en medio de esa comunidad de personas, de grupos de étnicos, etcétera, de diferentes naciones. Pastor, vamos entonces ahora a Levítico 18, 24 al 30. ¿Qué nos dice ese pasaje? Tal vez nos comparte, los lee y luego nos comparte. ¿Qué es lo que ese pasaje nos enseña en cuanto a la iniquidad de los cananeos? Bueno, este pasaje enseña en cuanto a la terrible iniquidad que tenían estas naciones. No solo eran los amorreos, había los heteos, los jebuseos, había muchas diferentes naciones que habitaban allí. Sí. Dice en el versículo 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Es decir, la misma tierra tenía náuseas. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieron serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. Entonces, pastor, ¿qué está estos versículos compartiendo en relación a la
maldad. Usted mencionaba allí, ¿no es cierto?, que la tierra vomitaba, le daba repugnancia de las abominaciones que estos pueblos decían. Y de hecho, en el contexto del libro habla de mucha abominación de índole moral, ¿no? Bueno, de lo que vemos en este mundo hoy día también, en realidad. Actos donde se desvía los dones de Dios para el matrimonio, para la pareja entre hombre y mujer, y se los lleva en otra dirección, contrario a lo que Dios había diseñado. Entonces, estas prácticas abominables de inmoralidad, de abominación delante de Dios, hizo que Dios le dijera a los israelitas: esto no puede ser practicado, es una abominación, está la iniquidad. Digamos, la tierra misma repudia a esos humanos. Aquí, ¿qué nos dice acerca de este quizás límite que Dios da o que mide el Señor como juez supremo? Bueno, volviendo otra vez a Génesis, el capítulo 15, dice que Dios le iba a dar a los amorreos 400 años de gracia. 4 generaciones. Durante ese tiempo, Dios les iba a dar gran luz. Les iba a mostrar la verdad. Ellos habían oído en cuanto a las plagas de Egipto. Habían oído que el mar se había abierto. Habían oído que se desplomó Jericó. Habían oído que en el desierto Dios les había dado a Israel pan del cielo y agua de una roca. Además de esto, todo el testimonio de Abraham en esa tierra durante los 400 años. Y sin embargo se endurecieron y dijeron: no vamos a permitir que este pueblo entre para dañar nuestro estilo de vida, que era un estilo de vida depravado. Ahora, hay un punto muy importante, y es que en el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Esa tierra donde habitaban los amorreos no era de ellos, era de Jehová. Y Dios tiene un pacto. Él dice: ustedes, si cumplen el pacto, pueden permanecer en mi tierra prestada. Si no, yo los voy a echar. Y no solo lo hizo con los amorreos, sino que lo hizo también con Israel. Dios le dijo: yo les doy la tierra a ustedes. Y aquí también lo dice en el pasaje que acabo de leer: si ustedes no cumplen las pautas del pacto, yo los voy a echar a ustedes también de la tierra. Claro, luego los vuelve a traer. Me gusta compararlo con una persona que alquila un apartamento. Ahora, hay un contrato, ¿verdad que sí? Claro. Que podríamos decir un pacto. Tienen que cuidar el prado, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el agua. Todos esos son requisitos. ¿Qué sucede cuando una persona alquila una propiedad que no le pertenece y no cumple con las pautas del contrato? El dueño tiene el derecho de echarlo. Por supuesto. Y así sucedió con estas naciones. Pero Dios nunca echa a una nación de la tierra sin primero darles abundante luz para animarlos que cumplan las condiciones del pacto. Y si a pesar de eso no cumplen las condiciones del pacto, entonces Dios los echa de la tierra y los destruye y le da a un pueblo que ojalá cumpla con las condiciones. Amén, pastor. Sí. De hecho, vemos en Esdras, el capítulo 9, versículo 11, y también hay otro pasaje en Deuteronomio 18, 9 al 14, donde vemos las razones por las cuales la abominación había llegado a su límite, pero quiero enfatizar este punto de Esdras 9, 11, donde dice allí el escriba, ¿no es cierto?, Esdras, diciendo que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es. Pero ahí da la razón: a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que le han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Entonces, estaba en un punto máximo. Como usted mencionaba, pastor, estas personas que recibieron esta tierra prestada, alquilada, por decirlo así, por parte del Señor, que nos para también al ser humano, en realidad estas personas habían transgredido, habían corrompido, habían invalidado esa tierra, lo habían llenado de inmundicia, a un punto cual el Señor, a pesar de la luz que había dado,
a pesar de todo el tiempo de gracia, se mantuvieron en esa experiencia de actividad, de trabajos, de obras de inmundicia contrarias a Dios. Y de hecho, Dios les había dado una luz grandísima a través de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra fue destruida como evidencia de que sepan que los que practican tales cosas serán destruidos. Pero aún así, viendo esas evidencias, teniendo una historia cercana, la gente mantuvo esa corrupción y como podemos ver allí en Deuteronomio, ponían a sus hijos por fuego, hacían todo tipo de iniquidad, todo tipo de maldad, todo tipo de... Inclusive se unieron, o sea, desfiguraron la imagen de Dios en sus propias vidas, sus cuerpos, etc. Entonces, era una tierra llena de inmundicia y de inmoralidad. A ver, Johnny, ¿qué nos puedes compartir tú al respecto sobre este tema? Sí, sabe, esto es algo que tenemos nosotros que tal vez entender, porque muchas personas se preguntan hoy en día cómo una nación santa, que Dios llama santa, Dios cuando los llama a ser una nación santa, una nación diferente, una nación apartada, ¿no? Tiene una historia tan sangrienta, una historia tan marcada, ¿no? De dolor, tal vez de sufrimiento. Y hay personas a las que no les cabe en la mente tal comprensión de cómo un Dios de amor, un Dios de poder que creó al ser humano puede llegar a destruirlo, ¿no? Y esto, la misma palabra de Dios lo contesta, ¿sí? La palabra de Dios dice que en Deuteronomio 18, 12, es Deuteronomio 18, 9 al 14, ahí mencionan prácticamente que las abominaciones que ellos hacían ya no cabían en la comprensión humana, ¿sí? Eran tales aberraciones que sobrepasaban, ¿no? la lógica humana. Y dice Deuteronomio 9, dice 18, 9 al 14, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ¿sí? Ni siquiera, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Y vean, esto muchas personas podrán decir, bueno, eso es lo que dice la Biblia. O sea, ¿cómo un Dios al que tú dices que es un Dios de amor, es un Dios que ama a las personas, tú vienes y me dices Dios te ama, Dios tiene oportunidades para ti? ¿Cómo es posible que en la historia tenga escrito esto, no? Bueno, y muchos podrán decir, eso es lo que dice la Biblia, pero hay evidencia histórica donde se han encontrado restos de niños metidos en cántaros, entregados precisamente al sacrificio, ¿sí? Cómo ellos sacrificaban. Y con escrituras que dan a entender que habían sido sacrificados, entregados a los dioses a los que ellos adoraban, ¿sí? Entonces, esa evidencia arqueológica también demuestra que la Biblia no está mintiendo, sino refuerza la veracidad de lo que la Biblia está diciendo. Como la evidencia arqueológica dice que la abominación de esas personas había llegado a tal punto de que los padres entregaban a sus primogénitos para que fueran muertos para el beneficio de una nación que ellos creían, ¿no? que iban a ser beneficiadas por la muerte de sus hijos. O sea, tal abominación ahora, Dios ya no la soportó, ¿sí? Nuestro Dios dijo, ya es el límite, ya hasta aquí llegó, y ahora nosotros, a la luz de la palabra de Dios, podemos entender que Dios es un Dios de justicia, ¿sí? Que Dios es un Dios también paciente, porque lo que el pastor Bor decía de los 400 años que Dios les dio a ellos para que ellos pudieran alejarse de todo eso, para que pudieran reflexionar tal vez, pero no llegó a eso, sino que llegaron a límites extremos que ya no cabía en la razón humana. Bueno, con eso en mente, Pastor, tal vez quiera añadir algo, pero con eso en mente podemos ir al día lunes y notar allí Dios es un juez justo. De hecho, vemos en los versículos de Salmos, por ejemplo, voy a leer aquí el versículo de Salmos 56. Dice allí, y los cielos declararán tu justicia, porque Dios es el juez. Ese es Salmo 56.
También podemos ver nosotros en Salmos 7:11. No sé si tal vez puedes ir, Johnny, tú allí. Sí, claro. Y tal vez, pastor, si nos puede leer el Salmos 96:10. Estos son versículos que presentan, y hay muchos más, que nos presentan esta declaración de que Dios es un Dios y un juez justo, por supuesto. Pero al leer estos versículos podemos recordar y analizar de que Dios, quien dio la tierra al ser humano, que la dio para que la puedan ellos gobernar, subyugar, sacarle provecho, pero un provecho sano, es decir, que pueda producir, que pueda ser una bendición para los demás seres humanos. Estos dones que Dios nos ha dado y dio a la raza humana, también Él exige cuentas. Veamos allí, tal vez tiene pastor ya su versículo, si nos puede leer ese versículo de Salmos 96:10. Dice, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Johnny, ¿y tú nos puedes leer Salmos 7:11. 7:11? Te dije, gracias. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué podemos decir de estos versículos, Pastor Bor, Johnny, sobre este rol de Dios como juez justo? A muchos les gusta criticar a Dios Ujú. por lo que Dios hace, en este caso específico con las naciones de Canaán. Ujú. Pero muchas veces no se dan cuenta que se contradicen. Porque dicen, ¿por qué Dios permite que el mal siga en este mundo, todo el sufrimiento y el dolor? Y luego entonces cuando Dios destruye, dice, ¿por qué es que Dios destruyó a esa gente? Entonces están hablando de ambos lados de la boca. Ujú. Yo agregaría algo, Dios no solamente es un juez, Dios es un juez omnisciente. Ujú. Él sabe cuando una persona ha ido más allá del punto de no retorno. Él sabe cuando una ciudad ha ido más allá del punto de no retorno. Ujú. Sodoma. Ujú. Él sabe cuando un mundo ha ido más allá del punto de no retorno. El diluvio. Ujú. No debe preocuparnos la manera en que Dios acaba con el mal. Claro. La gente critica, ¿por qué es que Dios mandó a destruir a toda esa gente? Bueno, ¿y por qué no se quejan de que Dios haya incinerado a Sodoma? Dicen, ese método está bien. ¿Qué de la destrucción de los impíos al final de la historia? Claro. Se van a quejar de que Dios destruyó a los impíos. Dios, según Apocalipsis 18, va a iluminar toda la tierra con su gloria. Amén. Ujú. Antes de cerrar la puerta de la oportunidad para que cada persona pueda decidir, para que cada nación pueda decidir. Si la nación, con su libre albedrío, dice, no vamos a aceptar, ellos han aceptado su propia destrucción. Ujú. Dios pone las pautas, Amén. da la oportunidad, da abundante luz. Si la persona o la civilización escoge ir en contra de Dios, pues, y dicho sea de paso, la destrucción de los impíos es un acto de misericordia. Amén. A veces la gente dice, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de justicia y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Pero lo interesante es que el que dirigió la campaña contra Jericó fue Jesús. Ujú. Oh, sí. Así es. El mismo Jesús que dijo, amad a vuestros enemigos en el Nuevo Testamento. A veces pensamos que Jesús era un caramelo. Sí. No sé si conocen la expresión de que Jesús acepta a todo el mundo, Solo dulce. no le importa que la gente peque, etcétera, porque es puro amor. Dios es amoroso en su justicia Amén. y es justo en su amor. Ujú. Todo acto de justicia de Dios es un acto de amor. Amén. ¿Qué preferiríamos? ¿Que Dios permita que el mal continúe indefinidamente y que no haya un cielo nuevo y una tierra nueva? Ujú. Así que la gente no mira con cuidado los argumentos que ellos emplean. Amén. Así es. Qué buen punto, pastor, que usted menciona allí en cuanto a esta vislumbre del carácter de Dios, de la verdadera manera como debemos comprender quién es Él como Dios justo. Primeramente, libre albedrío.
Él no fuerza a nadie a tomar el camino recto. Le presenta las oportunidades, le deja saber, le enseña, comparte, testifica contra Él, muestra evidencias de lo que significa servir al Señor y que es el resultado del pecado, pero aún así permite que la persona escoja, libre albedrío. Pero llega un punto, como mencionaba usted, donde Él en su misericordia y su amor, por el beneficio de la misma raza humana, tiene que poner un límite y de ejecutar juicio. Y como decía el versículo que mencionaba allí, tú mencionaste, la ira de Dios está contra los impíos. No es que Dios está airado, bravo, dispuesto a destruirlos, pero el tema está de que su justicia, la ira santa de Dios, está mostrando que tiene un límite de su compasión y su misericordia por el mismo hecho de que están yendo más allá de ese límite que Él ha puesto y por ende tiene que ejecutar justicia o destrucción de los impíos. Sí. Lo hizo en el pasado y sabemos que lo hará en el futuro. ¿Con qué propósito, Pastor Salazar, los científicos procuraron fulminar la pandemia? Claro, para porque que la gente pueda pandemia aguantar. Infecta a otras personas. Dios mandó a destruir esas civilizaciones porque eran un factor contaminante para todos los pueblos. ¿Debía Dios permitir que la pandemia siguiera? Eso sería falto de amor. Claro. Y falto de misericordia. Así que Dios extirpó, por así decirlo, la pandemia para bien de todas las demás naciones. Amén. Y saben, hay un comentario, hay una línea aquí en la lección, en la parte de lunes, donde dice, la santidad del carácter de Dios significa que no tolera el pecado, ¿sí? O sea, el carácter de Dios es no apruebo, no acepto el pecado de nadie, ¿sí? Y Salmos 7:11 dice, Dios está irado contra el impío todos los días. O sea, no es solamente cuando estás en acción, no, Dios está irado contra el impío todos los días, ¿sí? O sea, si nosotros estamos viviendo impíamente, la ira de Dios está sobre nosotros. Está contra nosotros, ¿sí? Y no es una ira como la que nosotros tenemos, desordenada, una ira impulsiva, una ira destructiva, así, sin razonamiento. No, la ira de Dios es una ira justa y una ira pensada, ¿sí? ¿Por qué pensada? Porque así como estábamos nosotros mencionando de que Dios ya había declarado su juicio para esta nación, le otorgó misericordia, ¿sí? Le otorgó 400 años para que ellos pudieran recapacitar. Y no solamente le entregó tiempo de misericordia, sino también le entregó recursos para que ellos pudieran entender la vida que ellos estaban llevando. ¿Qué recursos les entregó? Les entregó a los patriarcas, ¿sí? Les entregó a Abraham, les entregó a Jacob y a Isaac. Entonces, ¿cómo es que nuestros primeros padres vivieron dentro de esas naciones y no se contaminaron? Ellos querían ser luz. Y comentábamos, ¿no?, antes de comenzar la lección, de que ellos a cada lugar que iban instituían un altar, ¿sí? Ponían un altar en honor a Dios, ¿sí? Para que en ese lugar dijeran, bueno, aquí se adoró a Dios y en este lugar hubo un encuentro con Dios, ¿sí? Entonces, toda esa luz que ellos tuvieron, no solamente de tiempo, sino también de conocimiento, no la aprovecharon, ¿sí? Y no podemos recriminarle a Dios ahora de que Dios no fue un Dios misericordioso, porque sí lo fue, ¿sí? Pero llegó el momento en el que Dios dijo, bueno, ya les di misericordia, les di tiempo, les di luz, y no quisieron aceptarla, entonces llegó la hora del juicio. Y es lo mismo que va a suceder con esta nación, como decía el pastor Bor, de que va a llegar el momento en el que Dios va a destruir a todos los impíos de este mundo, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Entonces, cuando eso suceda, Dios lo va a hacer no porque no haya dado tiempo o misericordia, ¿sí?, sino porque ya nos dio y no quisimos aceptarla. El mundo, al final de la historia, va a cometer el pecado que no tiene perdón. Dios es omnisciente juez. Por supuesto. Él sabe cuándo el mundo va a alcanzar el punto donde ya, aunque les diera 1 millón de años más, nadie se va a arrepentir.
Ahora, si me permiten leer un pasaje un poco largo. La sierva del Señor dice en el libro Conducción del Niño, página 440, que los versículos que voy a leer ahora de Romanos 1 representan la condición del mundo justo antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, yo quiero formular una pregunta antes de leer, y la pregunta es esta. ¿Les parece un mundo ideal donde vivir? Vamos a ver. Dice lo siguiente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Ahí está la luz. Pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Luego dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no tienen excusa. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Corazón duro como el de Faraón. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso suena como Canaán. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque ellos no querían conocer la verdad y recibirla. Dios los entregó. ¿Quieren hacerlo? Ok. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, el lesbianismo. Está hablando este versículo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, el homosexualismo, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y luego dice otra vez, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda, ahora viene una lista, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Suena como un mundo donde les gustaría vivir. No, Tal pastor, vez, ¿qué va? Tuvieron la luz. Claro, tuvieron, pero no quisieron. Abiertamente esa es la condición del mundo al final de la historia, y ya lo estamos viendo. Y luego dice en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, de lo cual estábamos hablando, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y ahora escuchen esto, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, los que se hacen de la vista de gorda y dicen, eso no está mal. Esa es la condición de la cual estamos hablando. Por eso Dios destruye finalmente a los impíos, porque Dios va a llenar la tierra con su gloria, según Apocalipsis 18 y el versículo 4. Pero dice allí que Babilonia va a estar llena de demonios y toda clase de ave sucia y aborrecible. ¿Cómo podemos juzgar a Dios por destruir a la civilización del mundo cuando les dio toda oportunidad de ser salvos? Pastor, es interesante, como mencionaba ese versículo, ¿no? La condición del ser humano que llega al punto donde se deleita y se complace en
no solamente que esas cosas sean algo que se debe practicar en su mente, pero también que otros lo hagan y quieren promulgar y avanzar en esa forma de vivir, es algo que el Señor no tiene más remedio que tener que eliminar o poner un pare a esto. Es como en el tiempo actual, tristemente, vemos como hay parejas, ya sea de las tendencias de LGTBI, de homosexuales o parejas de lesbianas, lamentablemente, que quieren tener hijos y buscan cosas para tener bebés o mantener hijos en esa misma estructura contraria al plan del Señor. Entonces, cuando vemos que el mundo está diciendo que eso está bien y que eso está aceptable, que eso está de acuerdo a lo que el hombre cree que está correcto, vemos entonces por qué esa mentalidad se ha llegado a un punto de corrupción donde dicen claramente lo malo es bueno, el pecado es bueno. Dios no tiene otro remedio que tener que eliminar. Ahora, vamos al día martes brevemente para analizar cómo Dios quería, porque de la forma como Dios ejecutó ese plan, no fue una ejecución de inmediato de destruir a todos así, a rajatabla. Vamos a ver cómo Dios nos presenta allí en la palabra de Dios, cuál era el propósito, cómo Dios ejecutaba este plan de acción para empezar a limpiar la tierra, en ese caso Canaán, pero cómo Dios estaba limpiando, cuál era su plan de limpieza. Vamos a ver allí y vamos al día martes. Voy a pedir a mi hermano Johnny que nos leas, por favor, en el libro de Éxodo 23, 28 y 30. Veamos allí ese versículo, sus versículos, donde nos presenta la palabra de Dios, el método que Dios iniciaría en la limpieza. Por eso es bueno el título despojar o aniquilar. Sí. ¿Estaba Dios aniquilando o cuál era su propósito? Vamos allí a Éxodo 28 al 30. Y tal vez, pastor, si usted nos pudiese leer Éxodo 33, versículo 2. Okay. Éxodo 23, 28 al 30 dice, y enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Tú puedes ver allí en ese versículo de que el Señor, su plan inicial era, mira, voy a hacer poco a poco el tema. Voy a mandar la avispa para que lance a la gente, que se vayan migrando, que se vayan de esas tierras. Quiero darles oportunidades a que, viendo mi poder, viendo cómo yo manejo, cómo yo soy el dueño de la tierra, darles oportunidades de que se arrepientan y se vayan de allí, huyan de delante de mí. Para que también, dice allí, no quiero que se vayan de todo, para que puedan tener ustedes una tierra trabajada, que esté habitada, que esté sin problemas. Ese era un plan del Señor. Pastor, que nos lee ahora en Éxodo 33, 2. ¿Qué dice ese versículo? Éxodo 33 y el versículo 2 dice, y yo enviaré, el que está hablando aquí es Dios, yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Entonces vemos aquí que Dios enviaría a su ángel para que vayan ellos saliendo, migrando si es posible a la tierra, pero aquí está el punto clave de lo que usted mencionaba, pastor, del libre albedrío, y que lo que sucede con muchas personas que se empecinan en ir contra Dios. Muchos de ellos no hicieron caso de estas advertencias de Dios, sino que se cerraron en sus ciudades fuertes, amuralladas, y no quisieron escuchar la advertencia de Dios e irse. Tal vez los que salieron hicieron cuenta y dijeron, no, aquí viene Dios, viene aquí Israel, viene el pueblo de este Dios poderoso que hemos escuchado desde Egipto y todo esto. Vamos a otro lugar, vamos a apartarnos de aquí. Esta es la tierra, no es nuestra. Esos se salvaron quizás, pero los que se quedaron allí decir, no, a mí no me saca de aquí de mi casa nadie, ¿no? Yo aquí vamos a pelear. Entonces, en ese sentido es donde Dios tiene que ahora sí ejecutar a través de la guerra, del conflicto, ¿no? ¿Qué más podemos decir al respecto? Sí, sabe que el problema de estas naciones fue la autosuficiencia que ellos creían tener, ¿sí? Se
ellos creían ser un pueblo con un número mayor a Israel. Lo consideraban un pueblo pequeño a Israel, lo consideraban una nación chica. Entonces, al ellos tener un pueblo mayor en número que Israel, ellos se consideraban autosuficientes. Al tener una nación fortificada, porque la Biblia menciona que las naciones en conflicto con Israel, las que fueron destruidas fueron naciones fortificadas, naciones que tenían sustento para tal vez ser sitiados o lo que fuera. El problema de ellos fue la autosuficiencia. ¿Sí? Creer que no le tenían miedo al Dios de Israel, creer que ellos eran tan autosuficientes que no le tenían miedo a todo lo que Dios había hecho con las otras naciones. ¿Sí? Ellos ya habían escuchado, ellos ya habían visto, ya habían entendido que Dios podía destruir a cualquier nación, pero ellos llegaron a creerse ellos mismos que su poder o su autosuficiencia que ellos sentían tener era mayor que la que ya habían visto, ya habían escuchado. El problema del ser humano hoy en día también es el mismo, la autosuficiencia. ¿Por qué no queremos entender o aceptar el llamado de Dios? ¿Por qué? Porque me siento autosuficiente de solventar mis necesidades y tener el conocimiento para llevar una vida mejor que la que Dios me ofrece. ¿Sí? Esas naciones cometieron el mismo error que Faraón. Así es. Faraón recibió toda la luz que uno se puede imaginar. Uh-huh. Todo Egipto recibió una luz con las plagas, mejor dicho. Ellos sabían que Jehová era el Dios verdadero. Sin embargo, se endurecieron y persiguieron al pueblo hasta el mar y por lo tanto todos se ahogaron. ¿Por qué la gente no se queja y dice, ¿por qué Dios ahogó por toda esa pobre gente? Uh-huh. Porque si Dios no destruye a los impíos destruyen al pueblo de Dios. Así es. Entonces Dios dice, si tú eres fiel a mi pacto, yo te voy a proteger. Pero si tú eres infiel a mi pacto, te voy a dejar a la misericordia de las naciones para que te destruyan. Así es. Todo hay que entenderlo en el contexto del pacto. Cuando yo tengo un pacto con el Señor y cumplo con el pacto, yo puedo disfrutar de su protección. Pero cuando yo rechazo el pacto y endurezco mi corazón, sea una nación, sea una ciudad, sea un individuo, Uh-huh. pues entonces tengo que sufrir las consecuencias porque yo ejercí mi libre albedrío y escogí la destrucción. Y el Señor, pastor, había dado a la Israel estas promesas de que Él estaría con ellos, que la pelea sería del Señor, Uh-huh. para que de alguna forma también ellos sepan de que no era su propia poder, su propia autoridad, su propia sabiduría humana del pelea la que llevaría la victoria, pero en realidad era la manera como Dios había primero preparado ya el camino, había enviado sus advertencias, había enviado inclusive avispas allí, ¿no? Y inclusive un versículo menciona luego de que al final enviaría las avispas nuevamente para que se vayan los que quedaban. La idea de Dios era limpiar la tierra de Canaán para que su pueblo, como mencionaba el pastor, pueda tener un lugar donde pueda fortalecerse, multiplicarse uh-huh. y ser una luz de allí en el centro de la tierra, que en realidad la región de Israel es el centro de la tierra. Dios quería que de allí puedan impartir ese conocimiento, esa luz a todas las naciones. Pero, ¿qué sucedió con los cananeos? Se pusieron, mejor dicho, de una forma obstinada a continuar viviendo y haciendo su propia voluntad. Por ende, el Señor tiene entonces que hacer digámoslo así, la guerra física, la batalla, pero vayamos a un par de versículos que quiero presentarles. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 20, dice allí la palabra de Dios. Quiero que lean, tal vez Johnny, si puedes leer tú el versículo 10 primeramente, okay. Deuteronomio 20:10. Y Pastor Bord, si usted pudiese leer Deuteronomio 13, versículos 12 al 18. Aquí vamos a ver un poco de la forma como el Señor hace y usa esta experiencia de destrucción, de eliminar, hacer esta guerra contra los impíos. Okay. Dice Deuteronomios 20:10,
Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Ahora lee el versículo 15 al 18 de este mismo capítulo. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Tú puedes ver allí, en estos versículos, de que el Señor quería, la razón era de que quería que no se enseñen, que no se contaminase su pueblo con esas enseñanzas, esas prácticas abominables. El hecho está de que la destrucción tenía un propósito que Dios, en su santidad, su sabiduría, veía como la única forma de hacerlo. Para evitar la contaminación, tenían ellos que ejercer esta destrucción de no dejar a nadie en vivo. Era una acción de protección, ¿sí? Dios estaba protegiendo a su pueblo para que no se contaminara. Incluso hay un comentario que dice que no se contaminara rápidamente, porque sabemos que al final se contaminó el pueblo de Israel y comenzaron a hacer abominaciones. Pero el plan de Dios era que no se contaminaran para nada, ¿sí?, de las prácticas que estas naciones hacían. Por eso la erradicación de los pueblos cercanos al núcleo del pueblo de Israel. Muy bien, pastor. Por esa razón es que Dios no dejó a la familia de Abraham en la Tierra Santa durante los 400 años. Porque si la hermana White dice que si ellos hubieran permanecido en Canaán, eran un pueblo pequeño en medio de naciones poderosas. Además de eso, si se esparcían en Canaán y crecían allá, se iban a contaminar con la idolatría de esas naciones. Así que Dios los mandó en su providencia a Egipto y se aislaron en Gosén, porque a los egipcios no les gustaban los pastores de ovejas. Así es. Así que no se contaminaron plena y completamente con las prácticas terribles que había en la tierra de Canaán. Así que Dios siempre hizo lo posible para que su pueblo mantuviera su pureza. Amén. Pero lamentablemente no echaron de la tierra y no cumplieron con el cometido que Dios les dio. Exacto. Pastor, Dejaron un virus por ahí. Pastor, brevemente un resumen de los versículos de Deuteronomio, que nos dice allí de las cosas que tienen que hacer, quizás. Hay mucho que usted puede leer, pero ¿qué nos dice esos versículos particularmente? Básicamente venían a una ciudad y indagaban si la ciudad estaba dispuesta de seguir las pautas de Dios. Y en ese caso, pues no iban a destruir la ciudad, más o menos lo que tú leíste. Pero si esa ciudad se endurecía y se encerraba y resistía, entonces debía ser destruida. Totalmente. Y lamentablemente la mayoría de las ciudades en Canaán se armaron como Jericó, y el resultado fue la destrucción. Pastor, ¿cómo es que la iniquidad, la autosuficiencia nos lleva a buscar nuestra propia destrucción? ¿Sí? No es que Dios haya querido desde un principio destruir a todas esas naciones, sino que Dios, como ya lo hemos leído, quería despojar, ¿sí?, de esa tierra a todos ellos. Quería sacarlos de ahí. Y vemos, ¿no?, cómo es un Dios tan misericordioso que quiso utilizar la naturaleza, ¿no?, a las avispas para poder alejarlo, pero no entendieron, no quisieron aceptar la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cómo el ser humano llega a ese punto? ¿Cómo el ser humano llega a un punto donde ya no escucha la voz de Dios, ya no entiende razón y se aferra tanto que llega a traer su propia destrucción? ¿Sí? Por eso, querido Johnny, y pastor, usted mencionó este punto, ¿no? Había una condición para el mismo pueblo de Israel. Si ellos se
mantenían leales al Señor, firmes en lo que Dios había estipulado, nada les pasaría. Pero si ellos permitían que las influencias de los paganos, de las naciones alrededor de ellos, si ese virus que dejarían, y Dios quería que no dejaran ningún virus por ahí flotando, pero si ellos permitían eso que floreciese o se apegaban a esas instrucciones, el Señor mismo los sacaría de esta tierra, tendrían una consecuencia. Y por eso vemos que a lo largo de la historia de Israel, vemos esa triste experiencia de rechazar a Dios y Dios tener que dejarles que ellos caigan en una terrible consecuencia, ya sea por invasión, por servicio o esclavitud hacia otros pueblos, etcétera, con el hecho de que vuelvan al Señor y busquen que solamente amparado y siguiendo la voluntad y la palabra de Dios y su santa ley, siguiendo fielmente ese llamado a separarse del mundo, es que ellos podían mantenerse con la protección y la bendición de Dios. Por eso en la Biblia no existe una experiencia de estar neutral. Decir, yo estoy entre dos lados, ¿no? No, o eres de Dios o eres del enemigo. Punto que ver. Entonces no hay más. Y si te consideras neutral, la palabra de Dios dice que Dios nos vomitará de su boca, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos estar jugando con que soy de aquí, soy de allá, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios le causamos asco a Dios, imagínense. Imagínense, uno de los versículos que leímos en esta lección es que la tierra quería vomitar a sus habitantes. Así es. ¿Sí? O sea, cuánto nuestras acciones, todo lo que hacemos cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, provoca esta sensación, ¿no? No solamente en Dios, sino en la misma tierra que habitamos. Y por eso Dios nos invita, y podemos ir al día jueves ya para ir concluyendo, al llamado a conocer quién es nuestro Dios. El Señor no es un Dios que se deleita en la destrucción, ni en la sangre, ni en la guerra, ni en la violencia. Al contrario, Él es llamado el príncipe de paz. Y Dios desea que su pueblo pueda ser un pueblo de paz. De hecho, hoy en día ninguno está llamado a tener una guerra santa, por decirlo así, porque tal cosa no existe ya que no hay una teocracia, no hay esta estructura. Hay que comprender esto. Pero hoy en día muchas personas religiosas creen en ese tipo de actitudes de tomar sobre uno las armas y luchar. Eso no es la manera del Señor. El Señor nos invita hoy a entender de que estamos llamados a tener un gobierno como el que tuvo Cristo en la tierra cuando vino. Un gobierno donde la lealtad sea al Señor, nuestro amor sea la fidelidad a Dios y al amor al prójimo, sirviendo y mostrando por testimonio lo que significa tener rechazo y repudio al pecado. Pastor, ¿qué nos puede decir tal vez para ir concluyendo este tema de lo que es el príncipe de paz? Es interesante lo que mencionaste sobre hay que escoger un lado o el otro lado. Uh-huh. Cuando Josué dio su final discurso Uh-huh. en Josué 24:15, que es un texto muy bien conocido, dice, o esto o aquello. Dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Este es el llamado del Señor a nosotros hoy en día, Johnny, Pastor Borno, ¿cierto? ¿A quién escoges tú? Uh-huh. ¿A quién vas a elegir tú escoger? ¿Sirves a Dios, a Jehová, como Josué dijo, a mi casa y yo, sirviendo al Señor? ¿O vas a escoger a los dioses amorreos, a la práctica del mundo, a las abominaciones, a los pensamientos, a las ideologías que el mundo ofrece? El mundo y el príncipe de este mundo tienen una dirección que es yo. Dios dice no, primero Dios, el prójimo, y después, por consecuencia, Amén. recibirás bendición para ti. Sí. Johnny. Sabe que, y aunque terminando. ahora ya no hay una guerra como tal física, hay una guerra contra la verdad. Hay una guerra contra lo que tenemos que defender nosotros, ¿no? Hoy en día. Y esa guerra no la podemos ganar con espada ni con fuerza física, ¿no? Esa guerra la ganamos con la armadura de Dios, como dice Efesios, ¿no? Efesios 6. Es una guerra que la tenemos que ganar con la verdad y la justicia, no nuestra, sino la de Dios. Amén, amén. Bueno, queridos amigos, agradecemos mucho que nos hayan compartido este tiempo para poder estar en sus hogares o en sus casas para
estudiar juntos y repasar esta lección tan importante. Rogamos que Dios les pueda seguir bendiciendo y agradecemos mucho por sus oraciones, por su compromiso de poder hacer este canal posible y gracias por mantenernos en sus oraciones y también sus ofrendas y sus contribuciones que nos permiten estar en el aire. Que Dios los bendiga y agradecemos mucho su sintonía.